Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a empezar con una entrevista a la docente de nombre. ¿Me recuerda su nombre? Ma Olivera. Ya, a la docente Emma Olivera, quien desempeña como docente en el área de la educación infantil. En este caso sería educación inicial. Empezaremos abordando con el tema de la didáctica en la educación infantil. Este es un aspecto muy fundamental en el desarrollo integral de los niños y ella nos va a comentar un poco más respondiendo nuestras dudas por medio de preguntas. Y vamos a empezar. La primera pregunta tenemos que sobre el enfoque en lo que es la filosofía y la práctica pedagógica. Como primera pregunta, docente, ¿cuál es su enfoque o filosofía educativa en la primera infancia? Ya. La primera infancia es un periodo crucial, ya que es el desarrollo de un niño. También en esta educación está la etapa de enfocarse en cómo fomentar el crecimiento integral de la educación en esta etapa, sobre todo, ya que buscamos lo que es el crecimiento integral para que así el niño vaya socializándose. En este caso, nos habla de qué enfoque. Yo utilizaría lo que es el enfoque constructivista, ya que este se encarga de la construcción activa del conocimiento, o sea, por parte del niño, y se da a experimentar y explorar lo que les rodea en el mundo o en su entorno. Ok, listo. Es importante saber aquello de que cuál sería el enfoque que usted tomaría con eso, sobre todo porque se trabaja con niños, ¿verdad? Ya, Claro. como segunda pregunta tenemos ¿qué principios guían su práctica diaria con los niños? ¿Cómo usted se maneja con los niños? ¿Cuál es su forma de tratar en este caso? Ya. Normalmente la práctica diaria enfoca en lo que es la guía principal como nosotros, como docentes, y promover lo que es el bienestar, su desarrollo y a la vez su aprendizaje. Ok, listo. Claro, porque esto es muy fundamental, sobre todo ver en los niños cómo uno puede, sobre todo, manejarse y que ellos puedan adaptarse a la manera de también del docente y asimismo del docente al niño. Exactamente. Sí. Ajá. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué papel usted le da al juego del aprendizaje, perdón, sí, al juego del aprendizaje infantil? Ya. Al menos ellos como juego lo ven que vamos a salir a jugar, vamos a Claro. correr, todo, pero normalmente el juego para ellos es un fundamento importante, ya sea en el aprendizaje infantil, porque permite que los niños exploren, permite que experimenten, permiten aprender de manera activa. Asimismo, encontramos lo que es el juego simbólico, está el juego de reglas, el juego de construcción y el juego de exploración, donde podemos utilizar varias didácticas para poder trabajar esos tipos de juegos. Y no sea solamente una rutina de aprendizaje, sino que a la vez sea aprendizaje y juego para implementar la creatividad tanto del docente como del niño. Y sobre todo la interacción entre los niños que puede existir Ajá, para que ellos puedan entretenerse y así puedan retener incluso un poco más la información y que no solo lo vean como, es cualquier información, y ya. una clase o algo así, no se vea Exactamente, o sea, lo aburrida hacen para el ver niño. activa, exacto, y eso es Sí, lo más importante sobre todo esto en los niños, ¿no? claro. Ya, ya. ¿Usted cómo define el rol del educador en esta etapa? Sobre todo usted siendo educadora. Ya, como sabemos, educar es como no solo pararme al frente de un niño o al frente de estar en una pizarra, no. Nosotros como docentes jugamos un papel muy fundamental en esta etapa, ya como es la primera infancia, ya que somos responsables de crear un entorno de aprendizaje seguro, estimulante, enriquecedor para ellos, como son los niños y las niñas. Claro, sí. Ahora nos vamos a enfocar sobre la interacción de los niños. Vamos a realizar preguntitas sobre la interacción de los niños. ¿Cómo usted crea un ambiente seguro y afectivo para que el niño se sienta, eh, o sea, afectivo, que no salga como de su entorno así?
para que se sienta seguro. Ya. Aquí creamos un ambiente, como dice, seguro y afectivo. Es primordial el bienestar y el desarrollo de los niños. Al implementar estrategias como la supervisión constante, la eliminación de riesgos y la muestra de afecto y cariño que se puede crear en un entorno para fomentar el crecimiento y a su vez el desarrollo saludable de los niños. Claro, sobre todo eso es lo importante. Sí, es. Eh, ¿Qué estrategia usted utilizaría para fomentar la autonomía infantil? Ya. Normalmente aquí nosotros tratamos que el niño se fomente al menos en lo que es la independencia, el que se le permita realizar las actividades o las tareas por sí mismo, para que así él se dé cuenta que normalmente hay niños que nos dicen, no, tía, no podemos, no puedo, pero uno como docente tiene que decir, no, vamos, tú sí puedes. Incluso utilizamos a través de la técnica de hacerle escuchar las canciones y ahí es donde él más se anima para trabajar solo, independientemente. Claro, esas, como lo mencionábamos anteriormente, esas son las metodologías y estrategias que el docente busca para que el niño también se mantenga entretenido y que no sea aburrido. Ya, Exactamente. ajá. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo maneja usted los conflictos o problemas de convivencia entre los niños? Claro, si en este caso existiría, si aún mantiene o sea, si ha presenciado este tipo Ya. de problemas. Normalmente los conflictos del niño es cuando se pelean por un juguete o porque se pelean porque se me perdió un lápiz de color, el lápiz de papel o el sacapunta, la tijera. Entonces Claro, ahí es cuando nosotros entramos, porque el niño comienza a decir, no, tía, él se me lo robó. La primera palabra que ellos utilizan, se me lo robó. Entonces, al menos ellos, esa palabra no debería existir. Ahí nosotros como docente entramos, no, él lo cogió por equivocación, pero no se lo robó. Entonces, a nosotros como docente tenemos que escuchar ambas partes, la del niño y la del niña, dependiendo cuál es el conflicto y poder llegar a un acuerdo entre ambas personas, para así no poner con el conflicto un poquito más adelante que se peleen. No, él ya no es mi amigo porque se me cogió tal cosa. Entonces sí hay que tratar un poquito al momento del conflicto, hablar con las dos partes y siempre estar atento a ambas cuestiones que puedan pasar dentro del claro, aula o sí. fuera del aula. Así es, ya. ¿Y usted cómo motiva a los niños a participar en las actividades diarias? Porque también recordemos que hay niños que a veces se aíslan o incluso están pasando cosas en sus hogares, pero a veces uno como docente nota. Entonces, si en algún momento se le ha presentado, dado el caso, ¿usted cómo maneja esta actividad diaria, sobre todo cuando se trata de motivar al niño? Ya, como hablamos hace un poco en otras preguntas que tratábamos de que el niño se interese por lo que quiere aprender y no solo lo vea como, ay, es una clase, ya nos va a hablar la profesora de tal, no. Normalmente nosotros como profesora de educación inicial utilizamos lo que es la técnica de la carita feliz, sea en sello o sea en sticker. Normalmente yo trabajo con carita feliz o carita triste y ellos saben que cuando ellos llevan carita triste es porque no se portó bien, no quiso trabajar dentro del aula, en el patio estuvo peleando. Entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta de que prefieren llevar más carita feliz que carita triste y así nos manejamos de esa manera, ya sea la carita feliz o la carita triste, para motivarlo a que él se emocione y pueda aprender un poco más como un juego y no como una rutina diaria. Exacto, y así ellos se motivan a poder seguir, como usted menciona, llevar más caritas felices que tristes. Qué triste, Ok, exactamente. ¿de qué manera escucha y valora las opiniones de los niños? Como usted en este caso mencionaba, que hay a veces niños que se pelean y vienen y le dicen, supongamos, maestra, ella me cogió el lápiz, o incluso las opiniones que ellos brindan, a veces a su otro compañero, en decir, ay, mire, ese niño es gordito, no sé, no me cae bien, o sea, ¿usted cómo opina y valora esas opiniones, sean buenas o sean malas? Claro, aquí hay que prestarle lo que es la atención activa. Asimismo, escuchar sin juzgar, validar sus emociones, sobre todo, y opiniones,
porque es cuando pueden ellos contribuir a crear un ambiente positivo y respetuoso, así como lo decía un ejemplo del niñito que le molesta. Entonces, por eso siempre hay que estar predispuestos a escucharlo y nunca juzgarlo. Claro. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es en trabajo en equipo y comunicación. Tenemos como pregunta cómo es la relación entre otros profesionales del centro, o sea, sobre todo en la institución que usted está. ¿Cómo es la relación en trabajo en equipo? Supongamos que usted tenga un niño ay, es que este niño hay que tenerle un poquito más de atención y esto, y el trabajo en equipo se apoya con otra maestra, o sea, ¿cómo es su comunicación entre ustedes? Ya, normalmente la comunicación es buena, tanto lo que es como el inicial uno que se trabaja los más pequeñitos, que son de 3 años, como en el inicial 2 que se trabaja con niños de 4 años. Como acaba de mencionar, a veces hay niños que hay que ponerle un poquito más de atención, a veces sea por su aprendizaje, cómo él se desenvuelve, por alguna situación que él venga pasando. Entonces, nosotros siempre compartimos esos comentarios, sabes que lo que pasa, o sea, hay comunicación, es lo que se necesita para poder llegar un poquito más allá, a ver qué podemos hacer para ayudar al niño o a la niña. Claro. Como siguiente pregunta tenemos ¿cuál ha sido su experiencia o espacio, perdón, cuál ha sido su experiencia trabajando con familias en contextos diversos? Ya. Sí se ha trabajado con lo que son los papitos, las mamitas, pero normalmente se trabaja más con las mamitas porque a veces los papitos por su trabajo no les permite. Entonces, sí hay comunicación con ambas personas, pero digamos, hay familias que en su entorno de apoyo tenemos que involucrarlos a ambos, no solamente a una sola persona, ya que es importante en lo que es la educación, porque como ellos son una esponjita, ellos todos absorben. Absorbe. Entonces, uno como padre, como docente, tenemos que tener una comunicación abierta, incluyéndolos a ellos para poder así ofrecerle lo que es la motivación, el apoyo emocional y sobre todo su autoestima, porque el niño así poco a poco va viendo su aprendizaje. Así es. ¿Qué importancia le da al trabajo en equipo en su práctica educativa? En este caso, el rol que usted ya desempeña. Qué importancia. Como hace un momento acabamos, es importante siempre reunirnos, ya sea director, profesores, para poder tomar en cuenta cada uno de los puntos de los niños. Como hoy en día a veces se ven casos de que hay niñitos que dicen, no, no quiero ir a la escuela porque el niño me hace esto. Entonces nosotros llegamos es a un diálogo para poder ver cómo hacer para poder ayudar tanto al niño como a nosotros para que tenga más confianza hacia nosotros y a su vez a su compañero. Claro. Ahora nos vamos en el enfoque del desarrollo profesional. Ya, ¿cómo usted se mantiene actualizado en los temas relacionados sobre todo en la educación infantil? Ya. Ahorita, como sabemos, en la actualidad tenemos un recurso muy importante, como lo es la tecnología. Tenemos lo que es el Google Scholar y también tenemos las normativas que están vigentes. Entonces, uno ahí va leyendo y se va a dar cuenta de cada ámbito que va cambiando año tras año, y es ahí donde uno puede fomentarse un poquito más de lo ya aprendido. Listo. ¿Usted ha participado así como en cursos, talleres, capacitaciones recientes? ¿Cuáles Ya, serían? hasta el momento no. Ok. ¿Qué aspectos de su práctica usted considera que ha mejorado con la experiencia? Claro, porque Ya, a tengo. veces solo se menciona así en la práctica y a veces como que la experiencia ya uno dice, ah, sí, esto hablaba. Sí, normalmente lo que yo siento que he mejorado es en la adaptación a las necesidades de cada niño, porque mejoramos lo que es la capacidad para adaptar las prácticas, ya sea con las necesidades de cada niño, que pueden ser individuales o grupales. Entonces, ahí que cada niño permite que uno le proporcione un apoyo más personalizado y asimismo afectivo. Claro. ¿Y qué desafíos hasta ahora usted ha enfrentado en su formación profesional? Ya. Normalmente el desafío más importante es su comportamiento, porque cada niño es diferente.
Sí, Tenemos el ejemplo de que hay niñitos que en la casa se portan bien, son tranquilos, no pelean, les gusta trabajar, pero hay casos que llegan a la escuelita, les gustan pelear, no les gustan trabajar, o si no andan corre, corre. Entonces, el problema que uno más pasa es con el comportamiento, porque es muy difícil uno como docente tratar de que el niño se tenga un comportamiento bien, por decir. En cambio en casa no se sabe cómo es el trato del papito, la mamita, entonces con eso es un desafío muy importante para nosotros. claro, sobre todo tenerle paciencia porque son unos niños pequeños y bueno, de eso se trata, no ser el docente. Ya, Docente, sí. ajá. Eh, ¿Cuáles son sus metas o intereses de aprendizaje como educadora? Ya. Lo que a mí como educadora me interesa lo que es el desarrollo de las habilidades de cada niño, porque aquí vemos la comunicación colaborativa tanto del niño como la del docente, y la gestión dentro del aula o fuera del aula. Entonces, es lo que es la habilidad que uno más necesita para que los niños sean fluidos y no se queden estancados en una sola idea. Claro, ahora vámonos en el contexto sociocultural. Ya, en este caso, ¿cómo influye el contexto familiar y cultural de los niños en su trabajo pedagógico? Ya, aquí normalmente, como dice el contexto familiar y cultural, quiere decir que aquí no solo trabaja el niño, sino que trabaja el padre de familia. Por ejemplo, tenemos las actividades cuando se les envía a casita, que por ejemplo, se les manda a hacer un cuentito. Hace poco tuvimos el Yo Leo, se les mandó a hacer un cuentito, pero ahí no solo trabaja el padre de familia, trabaja junto con el niño. ¿Por qué? Porque el niño va viendo lo que le están realizando y a su vez él va narrando o aprendiendo la historia que él tiene que practicar y enseñar en su escuela. Por eso es importante dentro de lo que es el contexto familiar tener los materiales, la predisposición para que el niño pueda tener el ánimo para presentar sus tareas. Por eso se dice que se trabaja en junto con el padre de familia. Claro, sí. Ahora, ¿qué estrategia usted utiliza en adaptar la enseñanza y en esta diversidad cultural y social? Ya, normalmente cada niño tiene su cultura. Aquí varían la cultura de donde sea que venga. Siempre hay que investigar un poquito más porque uno como docente a veces le puede decir algo y ellos como son niños se pueden ofender. Por eso siempre está un poquito más allá de nosotros, investigar cuál es su cultura, su manera de aprender, su manera de enseñanza. Por eso siempre hay que mejorar sus necesidades y sus perspectivas. Claro, sí. Buscar, como dice la pregunta, ¿no? Las estrategias para que el niño pueda adaptarse. Ya. Así es. ¿Cómo promueve usted el respeto por las diferencias en el aula? Como mencionábamos, como en las diferentes culturas. ¿Cómo usted promueve ese respeto entre ellos, sobre todo? Aquí le demuestra lo que es el respeto, la empatía hacia todos los niños, sean estos niños o niñas, porque normalmente tienen sus diferencias, como acabamos de decir anteriormente. Entonces, utilizando su lenguaje en un tono de voz adecuado para que sea respetuoso y asimismo sea amigable. Claro. ¿Y ha trabajado con niños en situaciones de vulnerabilidad? ¿Cómo No, usted hasta lo el momento aborda? no se ha Todavía no. presentado, no, así no se ha Claro, presentado a la así. persona. Listo. ¿Y qué rol cumple la comunidad en el proceso educativo? Normalmente aquí fomentamos la participación a la comunidad, ya sea lo que es en las planificaciones, en las implementaciones de programas, así mismo en las actividades educativas, para que no solo se quede como una participación, sino que sea más que una participación, sino que se los implemente para que ellos compartan junto con los niños y casi mismo como nosotros como docentes. Exacto, y sobre todo aquí enfocándonos en la didáctica de la educación infantil. Eso Así es. fue toda la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh,
no, en algún momento nos volveremos a ver. Muchas gracias. Gracias.